Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en otra jornada de cultivos de Fucrea. Lamentablemente también siendo por Zoom, ya que seguimos cuidándonos un poco más, llegando ya, si Dios quiere, a la meta de esta pandemia, que bueno, nos ha tenido bastante complicaditos, pero bueno, una nueva jornada que esperemos sea de su agrado. Y antes que nada, como siempre, si bien soy medio reiterativo, el agradecimiento en primer lugar a todo el staff de Fucrea, que bueno, la verdad que hacen sentido que uno trabaja de la forma más cómoda posible y bueno, la verdad que cuando se precisa algo se pide y están ahí siempre al golpe del cañón. Y bueno, después agradecer obviamente a todos los productores que nos brindan la información, a la comisión de asesores para hacer todos los análisis que año a año hacemos y bueno, la idea de la comisión y de todo FUCREA es presentar esos análisis en esta jornada. Yendo un poco a lo que es la jornada en sí, luego de los agradecimientos. El título ya nos va dando una idea de lo que vamos a estar viendo, juntando las piezas de un año desgranado. Vamos a analizar un poco y a sacar algunas conclusiones de esta última zafra, que bueno, lamentablemente faltó bastante grano en un año que estaba lindo para capitalizar los buenos precios que pudimos tener. Vamos a hablar un poco de la evolución y la ubicación de las áreas de las chacras CREA, en primer lugar, ver en qué contexto se ubica este año. Después vamos a pasar a una breve caracterización climática, que ya todos sabemos que fue lo que pasó, ¿no? Faltó agua permanentemente, incluso se recuerdan en la jornada de invierno, veíamos que también una de las variables que determinó los rendimientos fue el agua, que por su escasez, allá cuando estaban terminando los ciclos de los cultivos de invierno. Ver un poco cómo evolucionaron los rendimientos de cultivos de verano, porque obviamente, si bien fueron magros, tenemos que analizarlos y bueno, los precios un poquito ayudaron, como decía, como va a estar mostrando Joaquín más adelante. Y bueno, un breve análisis de las variables de manejo de maíz, algo se viene hablando bastante ya en los últimos tiempos, si bien obviamente, como vamos a mostrar, lo principal es si llueve o no, tenemos algunas cositas que creemos son importantes a tener en cuenta. Y bueno, finalmente consideraciones finales de todo lo que analizamos y un poquito de lo que vemos para adelante. Yendo a lo que son la ubicación de las chacras CREA, fíjense la evolución tanto de la cantidad de hectáreas como de la ubicación. Tienen en azul lo que es las chacras en el litoral sur, las rojas en lo que es el litoral norte, las verdes en lo que es el centro del país, y bueno, el violeta son otras zonas, como son el sureste, ahí está el noreste también, pero bueno, son prácticamente muy poquitas chacras. Fíjense cómo los últimos años ha tomado un poquito más de preponderancia lo que es el litoral norte y el centro, pero estamos en un año 2021 que, bueno, estamos un 35%, 40% de litoral sur, un 30% litoral norte y en el eje del 25, 30% en el centro. Esas son las ubicaciones que tenemos en este año de las chacras CREA. La evolución y la composición de esas chacras que veíamos recién, no por zona, sino por cultivo. Obviamente en azul tienen lo que es soja de primera y segunda, en azul más oscuro soja de primera, más clarito soja de segunda, los tonos amarillos lo que es maíz, y en todos los tonos naranjas, que bueno, hace tal vez 6, 7, 8 años atrás tenía más preponderancia de los colores naranja, que era el sorgo, pero bueno, últimamente ha tomado un poco de ese lugar lo que es el maíz, pero obviamente bien dominada la base por lo que son los cultivos de soja, tanto de primera y de segunda, con una característica, fíjense que este año, 2021, la soja de segunda tiene más peso que la soja de primera, cosa que no se daba, se había dado solamente en un año, que fue en el 2011-2012, y perdón, en 2 años, y en el 2009-2010, pero este año volvemos a tener más peso de la soja de segunda, y vamos a ver un poquito para adelante las implicancias de ello, no solo en los cultivos de verano, sino también obviamente en los cultivos de invierno, porque por algo es soja de segunda. Y bueno, después el área de maíz, que en los últimos 2 años creció en la base, si bien se ve poquito acá, tal vez lo vemos un poquito más adelante, en verde un poquito más oscuro tenemos lo que es el maíz de segunda, y fíjense que también se da lo mismo, hay más área de maíz de segunda que de maíz de primera,
O sea, la misma tendencia que vemos que respecto a la soja se está dando en el maíz. Y bueno, eso obviamente está hablando de que los productores crea se están volcando más al doble cultivo. Y si unimos lo que son los cultivos de segunda y los cultivos de primera, en naranja tenemos los que son los cultivos de segunda, en azul lo que son los cultivos de primera, y bueno, lo relativizamos y lo hacemos en términos de porcentaje. Lo que les comentaba recién, ya habíamos tenido algún año en el cual las chacras de cultivos de segunda tenían más peso que las de primera, pero este año se da nuevamente, después de 8 años para atrás, volvemos a tener mucho peso del área de cultivos de segunda, y creemos que es algo bueno, bueno, todos los beneficios que sabemos que tiene hacer doble cultivo, no solo para la economía de las empresas, sino también para la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Yendo un poquito más, poniendo un poquito más la lupa en esto, estas gráficas naranjas y azules, ¿cómo se componen? De vuelta, en los tonos naranjas lo que son los cultivos de segunda, en los tonos azules lo que son los cultivos de primera, pero desglosados ya sea por especies, soja, maíz y sorgo, de abajo para arriba, y bueno, y al revés, sorgo, maíz y soja de arriba para abajo, lo que son los cultivos de segunda, para que tengan una idea de cómo pesa cada cultivo de segunda, que un poquito lo veíamos hace un ratito. Obviamente, nuevamente dominado por la soja por el cultivo de soja, tanto en primera como en segunda. ¿Qué estamos proyectando para el invierno 21-22? Luego de, bueno, de tener esta mayor importancia de cultivos de segunda, creemos que esa tendencia se va al menos mantener o acentuar. Creemos que este año tenemos más cultivos de invierno, tenemos más cultivos de invierno, y en qué proporción. Trigo, esto es, cada grupo crea si sube, baja o mantiene su área de trigo, cebada, colza y carinata como los principales 4 cultivos de invierno. Bueno, en cuanto a trigo, 2 grupos bajan su área, 5 lo mantienen y 2 lo aumentan. Cebada y colza, que tienen las mismas tendencias, 2 grupos lo mantienen el área, 7 grupos aumentan. La verdad que va a haber hay un aumento importante de cebada y colza. Ojalá que el clima siga acompañando y que podamos tener rendimientos como los del año pasado o mejor, ya que bueno, fueron realmente muy buenos. Y carinata, que bueno, que lo veníamos analizando, las empresas los grupos que hacían carinata van a bajar su área y los otros no van a incursionar en este cultivo. Por lo tanto, resumiendo, más cebada, más colza y el área de trigo que se mantendría como el año pasado, la carinata cede terreno. Acá hago un paréntesis porque, bueno, desde hace ya, si no me equivoco, 2 o 3 años venimos llamando a las jornadas de cultivos y sistemas. Vimos que si nos movemos del 13-14, 14-15 para adelante, el área de las chacras empezó a disminuir, y esa área la ocupó algo. ¿Qué fueron lo que hicieron una empresa promedio crea? Si llevamos toda la base de datos de cultivo y de gestión, las cruzamos, una empresa promedio crea, bajó su superficie de cultivos un 18%. ¿En qué periodo? Bueno, los últimos 6 años, del 14-15 al 19-20, y bueno, como veíamos, 2021 siguió esa tendencia y diversificaron aún más, es decir, los cultivos de invierno tuvieron más peso, se distribuyó más entre cultivos de invierno, es decir, prácticamente hay un 30% de colza, cebada y trigo, y por lo tanto tenemos en el año más rubros, por decirlo, por empresa. Esa superficie de cultivo que disminuyó un 18% en los últimos 6 años, ¿la ocupó alguien? ¿Quién la ocupó? Bueno, ellos o ellas. Ahora vamos a nombrar a los dos, ya que, bueno, ya sean novillos, vacas, terneros, lo que sea, y lo ocuparon las pasturas, esa área que disminuyó la chacra, en una empresa promedio crea. ¿En qué porcentaje? Bueno, el 18% bajó el área de cultivo, dada la composición de una empresa promedio crea, hizo que la superficie de pastoreo aumentara un 10% de esta empresa promedio. Ese crecimiento se dio principalmente en áreas mejoradas, ya que bueno, el área de chacra pasó a pastura,
y hizo que dentro de esa empresa el área mejorada subiera un 26% respecto a lo que tenía de área mejorada. Eso hizo que la producción de carne aumentara un 21%, si bien el costo por hectárea de superficie de pastoreo ganadero también aumentó un 44%, porque obviamente tuvo que hacer las pasturas y mantenerlas y producir arriba de ellas. Pero a pesar de ese aumento de un 44% del costo de área pastorea o de los costos ganaderos, el margen bruto subió un 58%. Miren el impacto que tienen. Y un poco acá cuando hablamos de diversificar, los productores lo que hicieron fue, antes de repente, no en todas las empresas, pero mucho de la ganadería era algo residual, que no se le prestaba mucha atención, cuando obviamente los márgenes agrícolas, como veníamos analizando para atrás, empezaron a ceder mucho terreno. Esta ganadería empezó a ocupar un poco más la cabeza de los productores e hizo que el margen de ese rubro aumentara. Si bien hay muchísimo más para hacer, bueno, me parece que era importante mostrarlo. Y bueno, y ver también, meterle un poquito de cabeza a cómo seguir en este nuevo escenario de precios, que no sabemos qué va a pasar de acá a una semana, menos de acá a 2 o 3 años, y estos procesos son largos y hay que medirlos en esa escala de tiempo, ¿no? Y como postre, mejoramos el área ganadera. ¿Y qué pasa? Ya todos sabemos que si rotamos con cultivos, las chacras las mejoramos, las descansamos entre comillas, ¿no? Porque obviamente que hay que producir al palo lo que son las pasturas también. Pero bueno, eso hace que en la base de datos pasemos de un 14-15, que teníamos 1.800 hectáreas con antecesor pradera, a un 2021 con 7.200 hectáreas de antecesor pradera. Y un poco Gonzalo lo va a hablar más adelante, estamos empezando a ver el efecto pastura o el efecto de rotar con pasturas en los rendimientos de los cultivos de la fase agrícola. Y bueno, también vamos a estar con especialistas de la academia también que nos van a estar dando un pantallazo de lo que pasa en estas situaciones, ¿no? Pero la verdad que lo venimos hablando hace varias jornadas, el círculo virtuoso que todos queremos tener, si bien lleva mucha cabeza, financiamiento y tiempo, ¿no? Bueno, hecho ese paréntesis, volvemos a la jornada agrícola, por decirlo de alguna forma, y bueno, veamos lo que es la caracterización climática, perdón, de los últimos años, y veamos qué fue lo que pasó este año, lo que todos ya sabemos. Arrancamos en noviembre, complicado ya de agua, fíjense, entre un 21 y 40% de agua disponible en el suelo, el amarillo indica eso, en prácticamente toda el área agrícola. Había alguna isla que tenía un poquito más, hasta el 60%, pero arrancamos ya complicados en noviembre, lo que les mencionaba recién, que veíamos en la jornada de cultivos, que bueno, que fue el agua, ¿no? Uno de los factores que determinó el rendimiento, no por exceso, sino por déficit. Y bueno, en el verano siguió repercutiendo. Fíjense, en noviembre, diciembre, seguimos muy secos, complicándose mucho la parte si bien no es la parte más agrícola, nosotros seguimos bien complicados. Recuerden lo que fue la siembra del año pasado. Si hay agua, si espero el agua, si paro de sembrar, realmente fue bastante estresante. Para postre, en lo que es enero, se siguió complicando, y bueno, esto vamos a ver cómo repercute en lo que son los cultivos de maíz. Fíjense, diciembre y enero, maíz de primera, prendido fuego. Febrero parecía que nos daba un alivio y que se iba a acomodar la cosa. Partes que seguían igual, el famoso eje acá, Rincón de las Gallinas, 15-20 kilómetros antes de Dolores por la ruta 21. En realidad todo el área, pero bueno, eso fue realmente un incendio grande que hubo en cuanto a rendimientos y obviamente lluvia. Pero bueno, hubo un alivio en febrero y ya marzo de vuelta se volvió a complicar. Fíjense que estábamos en las mejores situaciones con 50-60% de agua disponible. Pero la verdad que fue un año permanentemente complicado en cuanto al déficit hídrico, y eso obviamente repercute en los rendimientos. Si sumamos el agua de diciembre hasta marzo, fíjense que hay zonas que no llegaron a 200 milímetros, lo que hablábamos recién, las zonas de ahí, de Rincón de las Gallinas y un poquito hasta 15 kilómetros por la ruta 21. Después está el eje de la ruta 14, que también estuvo muy complicado, la zona centro de Flores, con islas realmente bien enredadas de agua que no llegaban a los 200 milímetros, o incluso a los 250 en algunas zonas que tuvieron algún alivio. Y si miramos todo el mapa, fíjese que entre 350 y 400, que son estos colores, si bien está un poquito complicado verlo,
Fíjense que son muy pocas las zonas que tuvieron un año promedio, por decirlo de alguna forma. Sí el sur, acá todo lo que es la parte de Colonia, y sobre todo el sur de Colonia estuvo bastante bien, pero bueno, un año realmente muy complicado y muy marcado por el déficit hídrico, cosa que no es ninguna novedad para ustedes. Y bueno, eso nos da unos rendimientos que obviamente, rendimientos característicos de año niñas, ya no fue, gracias a Dios, como el 17-18, que realmente fue para el olvido. Fíjense, 2010-2011 fueron los 2 años bastante complicados, 2017, 2020-21, que también lo caracterizamos como año niña, y bueno, un 20% por debajo del promedio los rendimientos de soja de primera, en una situación similar para la soja de segunda. El maíz de primera más castigado todavía, 25-30% por debajo de lo que es el rendimiento promedio de los últimos 10 años. Maíz de segunda y maíz tardío, fíjense que están por encima del promedio y están junto al sorgo, que bueno, es un área muy chica y prácticamente lo mismo. Son los únicos cultivos que escaparon a esa seca, un poco por lo que veíamos que febrero estaba pintado de verde el mapa de Uruguay, de agua disponible. Bueno, estos cultivos capitalizaron ese alivio que hizo las lluvias en febrero, pero bueno, no se compara a lo que fueron los años anteriores, que obviamente fueron muy buenos, pero bueno, un poco precio, un poco que era cultivo de segunda y que venía de un invierno bueno en la mayoría de los casos, hizo como que bueno, si bien el área es muy chica, no supera el 5% de toda el área de verano, que tuviéramos un alivio por el lado del maíz de segunda. Y bueno, después los sorgos que fíjense cerca del promedio y un 7, un 8% por debajo, y el sorgo de segunda que mencionábamos recién. Maíz tardío, aclarar solamente que es maíz de primera sembrado en diciembre, es decir, a partir del 10 de diciembre. Y bueno, maíz de segunda viene atrás de un cultivo de invierno. Y ahora comparemos lo que son los primeros 5 años que estamos presentando acá, porque la base de datos, recuerden que viene desde el 2006, pero bueno, tomamos desde el 2010. Los primeros 5 años tenemos un promedio de soja y de 2.476, un promedio de todos los años de 2.409 y un promedio de los últimos 5 años de 2.411, es decir, estamos hablando prácticamente del mismo rendimiento. A pesar de que decimos de que obviamente los cultivos de los últimos 5 años tienen otra tecnología, tienen otra demanda de insumos, estamos peleando con mucho más cosas, pero solamente estamos mitigando efectos negativos en cuanto a rendimientos promedios, no estamos aumentando los rendimientos. Soja de segunda lo mismo, y además estamos con chacras cada vez más viejas, ¿no? En la mayoría de los casos. Soja de segunda lo mismo, prácticamente mismo rendimiento, un 5% más, menos, un 3% más. Maíz de primera, sí, tiene un salto, si bien obviamente este año 2021 tira para abajo, como fue también el 17-18. En los últimos 5 años tenemos un salto de rendimiento respecto a los primeros 5. El maíz de segunda también, el maíz tardío también, lo que mencionábamos hace un par de jornadas, que estamos viendo un salto tecnológico en los cultivos de maíz, no solo por biotecnología de los híbridos, sino también por el uso de todos los insumos, ¿no? Y si esos promedios le ponemos el coeficiente de variación, es decir, cuánto varía respecto al promedio en todos los años, los primeros 5 años, fíjense que la soja de primera y de segunda variaban un 2 y un 5% respectivamente, y los últimos 5, el típico serrucho que presentamos siempre de rendimientos y márgenes, se fue a 36 y 32% el coeficiente de variación, con lo cual la estabilidad de la soja que mencionábamos hace algunos años atrás, obviamente con esto se ve un poquito amenazada, y no así lo que es el maíz, que fíjense en algunos casos baja o mantiene su coeficiente de variación, que es menor todavía de lo que es la soja, es decir, cosas que llaman un poquito la atención de la base de datos, que bueno, nos pareció importante mostrárselos. Y bueno, todo lo que mencionábamos recién lo tenemos resumido acá. Año niña, maíz de primera, y bueno, andamos los 4.000 kilos, no andamos más. Y fíjense que este año lo que les decía, que escapó, los maíces tardíos y de segunda escaparon al año niña, y bueno, tienen rendimientos más parecidos a un promedio, pero bueno, en el área bastante poco. Era para que lo tengan más gráfico a todo el planteo.
Si vamos a rendimientos por zona, y bueno, el tiempo es tirano y está apurando un poco, y les va a quedar la presentación y va a quedar grabada. Litoral sur, litoral norte, centro, un poquito contables, este es el litoral norte, litoral sur, centro. Cómo se distribuyen los promedios de cada una de las zonas, de todos los cultivos, perdón. Cuántas chacras tenemos de cada cultivo, el coeficiente de variación, un poco lo que hablábamos recién por zona, ahora, en el año 2021. Y bueno, acá tenemos el 50% de los datos se encuentra, por ejemplo, de soja de primera en el litoral sur, el 50% de las chacras tuvieron rendimientos entre 1.594 y 2.522. Y esto lo tienen para todas las zonas. Fíjense que algo para destacar que el litoral norte fue el que rindió más, obviamente que el litoral sur y que el centro, y con un coeficiente de variación menor, es decir, que en general todas las chacras fueron un poquito más estables, y el 50% de los datos en el litoral norte se encontró entre 1.950 y 2.600 kilos, contra 1.600 y 2.500, es decir, que tuvimos un piso más bajo acá en el litoral sur, y el centro, en soja de primera, tuvo un piso y un techo más bajo que el resto de la zona. Y bueno, lo pueden analizar para los distintos cultivos de la misma manera. Y bueno, se los dejo planteado, no desarrollo mucho porque el tiempo está apurando. Acá tienen lo que es el histórico desde el 2006 hasta el 2020, obviamente que esto tiene una variabilidad inmensa, pero hacía varias jornadas que no presentábamos los rendimientos de acuerdo a la zona. Y bueno, de acuerdo y acá tienen los cultivos más sembrados de la base de datos y el rendimiento promedio de todos los años. Entrando un poquito a maíz, no queríamos dejar de comentarles, acá tienen graficado el rendimiento de maíz en un año niño o neutro, ya que tiene determinado comportamiento el maíz, como veíamos cuando analizábamos los rendimientos, un año niña, y el 2021, que estamos analizando qué fue lo que pasó. Las cajas amarillas son maíz de primera, las cajas verdes son maíz de segunda y las cajas grises son maíces tardíos. Y fíjense una cosa, en un año niño neutro, el rendimiento de maíz está bastante por encima de lo que son las otras dos opciones que tenemos en cuanto a maíz. Y acá tienen el 50% de los datos, que es lo que se encuentra dentro de la caja amarilla, verde o gris. En maíz de primera, en un año niño neutro, se encuentra entre 6.000 kilos y 8.200 kilos, es decir, acá tenemos 6.200, 8.200 kilos, y bueno, fíjense que obviamente está bastante por encima de lo que son los cultivos de maíz de segunda y maíz tardío, de primera tardío. Por lo tanto, si tenemos pronósticos de niño neutro, bueno, de repente, si bien el mensaje no es hacemos todo maíz de primera, todo maíz de segunda, es una opción bastante interesante el maíz a analizar. Distinto es cuando tenemos un pronóstico año niña, en el cual el maíz de primera, fíjense acá, maíz de primera en año niña, el piso del 50% de los datos es 3.100 kilos y el techo 4.500. Y fíjense el maíz de segunda, en un año niña, el piso es 3.050, prácticamente el mismo piso, pero el techo, fíjense cómo se va 500 kilos más arriba, 5.000 kilos. Entonces, y si además podemos hacer un cultivo de invierno que nos pueda dar una chance de licuar costos de renta, y bueno, también todo el tema sustentabilidad, de más carbón, más todo, la verdad que es una opción bastante importante, y si estamos parados a la fecha de hoy, tenemos que tomar la decisión si maíz de primera, maíz de segunda, pronósticos que parecieran, ahora vamos a ver, un poquito complicados, no decimos que no hagan maíz de primera, pero sí que analicen las opciones que tienen y qué les convendría hacer, y bueno, de repente pasar alguna chacra de acá para allá, incluso incluirse, bueno, no hago maíz de primera, hago soja de primera, y alguna chacra que tenía pensada para soja de segunda, la paso a maíz de segunda, pero bueno, cada empresa es un mundo y queríamos que tengan un poco de datos para aportar a la decisión. Y lo que les comentaba recién, esto es actualizado a julio, pero aplica para ahora también. La probabilidad de año niña, que lo tienen graficado en las barras azules, año neutro en barra verde y año niño en la barra roja. Acá está el trimestre, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, julio, agosto, septiembre, es el que estamos parados ahora. La probabilidad de año neutro es bastante alta, año niña, es que se ve que no llueva más, es un poco bastante más baja, y año niño en ningún trimestre será como muy probable. Y fíjense, diciembre, enero, febrero, que es cuando
se cocina la cosa, la probabilidad de un año niña está bastante latente. Acá tienen todos los modelos graficados, cuando está por acá abajo es año niña, cuando está por acá abajo es año niño. No dejan de ser probabilidades, por lo tanto, si bien me parece que tiene que pesar en la decisión, no es que se vaya a dar esto, ojalá que no se dé un año niña, pero son algunas luces amarillas que se nos van prendiendo a la hora de analizar para adelante cómo vamos a seguir. Breve, muy breve en cuanto a maíz. Acá tienen graficado y el uso del nitrógeno, ya que bueno, tenemos un año que pareciera va a ser niña y como vamos a ver ahora, fertilizantes que están realmente complicados para comprar. Acá tienen graficado el rendimiento de maíz y las unidades de nitrógeno agregadas en las chacras en la base de datos de FUCREA en todos los años. Y bueno, en los puntos azules tienen los rendimientos de maíz de primera, los amarillos son las chacras de maíz de segunda y los verdes son rendimientos de maíz tardío. Y simplemente mostrarles las respuestas que tenemos por cada kilo de nitrógeno que agrego, cuántos kilos de maíz saco. Y bueno, vamos de respuestas de 16 en promedio, 16 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno, hasta en los maíces de segunda, hasta 33 en promedio en los maíces de primera tardío, y 22 kilos de maíz por kilo de nitrógeno en promedio, que es lo que da todos estos puntos azules, que yo saco de maíz por cada kilo de nitrógeno que aplico. Es decir, y con esto tener claro que si bien están caros los fertilizantes, como lo vemos acá, fíjense la relación, esto es cuántos kilos de maíz preciso para comprar un kilo de fertilizante, ya sea 1846 o urea. Si bien está carísimo, la relación que tenemos hoy es la peor de los últimos años, fertilizante grano, si vamos a hacer un cultivo, hagámoslo, el mensaje no cambia, hagámoslo o al menos presupuestémoslo con toda la tecnología disponible. Y bueno, después obviamente si sembramos y se complica la lluvia y vemos que viene complicada la mano, sí, ahí orejemos un poco más, pero al menos presupuestemos con todo el paquete. Bueno, acá simplemente marcarles que esta línea punteada es el promedio de los últimos 6 años de esta relación grano-fertilizante, y bueno, obviamente estamos muy por encima, ¿no? Y bueno, algunas consideraciones, ya entrando porque el tiempo estamos un poquito pasado, ya estamos terminando. Mensaje final, tenemos una empresa que es gestionada de determinada manera, que tiene que funcionar todo como un relojito, si es suizo mejor. Tiene sus sistemas, tanto secuencias de cultivos, o sistema agrícola, o sistema ganadero, vimos las bondades y vamos a seguir viendo para adelante de cada uno de los sistemas y su interacción. Esta secuencia de cultivo, lo que estuvimos viendo, ahora son los cultivos de verano, maíz, soja. Bueno, maíz sabemos que nos da, las bondades del maíz nos da un plus de soja el año que viene, que anda siempre entre el 10 y 15% de plus respecto a los otros antecesores. Obviamente que depende de todas las otras variables, pero nos da siempre ese plus. El manejo de herbicidas, que es el principal problema que tenemos hoy en todas las chacras, obviamente que cambiamos la paleta de herbicidas y eso nos permite, y hoy más, sobre todo con las biotecnologías que tiene maíz para manejar las malezas complicadas, capines y yuyos colorados. El aporte de materia orgánica, que si lo hacemos bien sabemos que es el cultivo estrella para aportar materia orgánica. Bueno, en cuanto a la caja, si bien tenemos que desembolsar mucho, nos da caja de repente, sobre todo el maíz de primera, así que en este año vamos a ver si es año para maíz de primera o no. Pero bueno, nos da caja ahí en marzo o abril, que es cuando estamos llegando de lengua afuera de la soja. Y bueno, la logística, sobre todo las empresas que tienen su propio parque de maquinaria, que arrancamos a sembrar antes, y bueno, por ejemplo, el maíz de segunda es lo último que trillamos, y bueno, como que licuamos en más tiempo toda la inversión de maquinaria, y bueno, eso también es una bondad que nos permite el maíz, tanto de primera como de segunda. La soja, los precios hoy son muy buenos, obviamente no vamos a dejar de reconocer esa realidad y hay que capitalizarla, ¿no? No estamos diciendo otra cosa que no sea eso. La versatilidad, que lo sembramos prácticamente en todos los ambientes, no así el maíz, hay que ser un poquito más cuidadoso. Nos da una excelente salida a pastura la soja, ya que estamos pensando en un sistema ganadero, y bueno, nos deja abierto el abanico a todas las opciones de invierno, que el maíz de segunda y el maíz tardío obviamente nos complica un poquito en ese sentido. La ganadería, que bueno, tiene un manejo de pasturas que no es poco. Implantar una pastura después de tantos años de chacra no es cosa fácil, y después mantener
buenas pasturas no es fácil, y va atado mucho al manejo ganadero que le demos a esa pastura, rotación de parcelas, todo lo que ya sabemos. Bueno, si mantenemos una buena sinergia de estos dos componentes, vamos a tener una alta producción de carne. El emalezamiento lo vamos a reducir muchísimo, la pradera realmente domina, si la manejamos bien, lo que es el tapiz de los campos. Llegamos a resetear esos campos, es decir, tanto en cuanto a malezas, materia orgánica, empezamos a reponer mucho, es la única manera que tenemos de reponer la materia orgánica de los campos. Y bueno, diversificamos, achicamos un poco el riesgo a tener más rubros dentro de la empresa, y financiamiento con un signo de interrogación, ya que sabemos que armar un sistema ganadero no es fácil, precisa de mucho financiamiento, pero pues una vez que lo tenemos armado nos da una capacidad financiera para mitigar cualquier embate que podamos tener acá realmente muy grande. Y las sinergias que ya sabemos de uno con otro, lo que decíamos recién de los rendimientos, uno potencia al otro. Las coberturas, y acá lo puse un poco, capaz que alguno me tira algo, pero bueno, las coberturas, la famosa discusión, las como, no las como. Si estoy haciendo todo esto bien, estoy rotando bien los campos, que me como una cobertura, que me como una cobertura un año como esto, capitalice los excelentes precios ganaderos, no me va a complicar tanto el sistema. Y bueno, y después del mercado interno, cuando tengo algún problema en la cosecha, tanto cultivos de invierno, en las calidades, por lo general este sistema digiere todo lo que este no puede vender, con las precauciones del caso, pero bueno, es un ganar-ganar permanente. Todo esto lo tiene que gestionar el productor, y ahora estamos en pleno cierre de carpetas, vemos que el efecto productor cada vez pesa más en los resultados de las empresas, y bueno, esto es fundamental, que el productor o el administrador de esa empresa sea bueno y se nutra, ¿no?, de todo lo que es su experiencia, los grupos, los asesores que tienen, estas jornadas, los contratistas, que sean buenos, que tengan un buen equipo de trabajo. Bueno, lo todo ya sabido, pero no queríamos dejar de ponerlo. Finalmente, 2021, año niña, peor año en cuanto a rendimientos, después del 17-18, en la base de datos, maíces de segundo y tardío dieron oportunidad de diversificar y zafaron, dado la distribución de lluvias estivales, ese alivio que tuvimos en febrero. Invierno, ¿pagará los platos rotos? ¿En qué medida? Bueno, tuvimos un verano complicado, si le metemos el invierno, un poco Joaquín va a estar dándonos un pantallazo de cómo queda la cosa. El 21-22, ¿cómo lo vemos? Bueno, aumenta el área de invierno, la disminución de los maíces de primera, en base a lo que venimos hablando en la ronda de asesores y con los productores, se va a dar, y seguramente ese maíz de primera se vuelque un poco al maíz de segunda, habrá que ver en qué proporción, ya que falta un poco para terminar de tomar esa decisión. De nuevo, niña, bueno, los pronósticos dan que sí, no dejan de ser pronósticos, esperemos que no se dé. Y bueno, los precios de los insumos son los más altos de los últimos 10 años, si bien los granos están también muy bien. Bueno, ¿qué hacer? Tener claro cómo estamos, qué estamos pagando, qué no. Bueno, me parece que meterle un poco de cabeza en esta situación es bastante importante, ya que podemos quedar un poquito, ojalá que no, pero descalzados si los insumos los compramos muy caro y Dios quiera que no se desploman los granos. Y bueno, el sistema dio oportunidad de diversificar, si tuvimos muchos cultivos, tuvimos invierno, nos dio esa oportunidad, si no, no. A pesar de precios y relación insumo-producto, que son complicadas, continuar aplicando todas las tecnologías, lo que hablábamos recién. Y bueno, en la medida de lo posible, diversificar y extender periodos críticos estivales, intracultivos, es decir, jugar un poco ahí con fechas de siembra y eso, si bien respetando siempre todos los parámetros que hablamos en todas las jornadas, y que Gonzalo va a estar hablando un poco más y detallando en cuanto a soja, y entre cultivos tomando distintas opciones de cultivo, ¿no? Y bueno, estas películas ya las vimos todos. La película de los precios de soja altos y de granos altos y de insumos altísimos también ya la vimos. Tomemos las precauciones del caso, no cometamos los errores que cometimos en el pasado, y bueno, capitalicemos todos los aprendizajes que tuvimos, y para de esa manera tener el mayor éxito posible en nuestras empresas, no solo en un cultivo solo, sino en el largo plazo. Esto fue todo lo que tenía para contarles, me pasé bastante del tiempo, pero bueno, las disculpas del caso, y obviamente quedamos a las órdenes para las preguntas, ¿no?